Ya vamos a estar comenzando con la lectura. Hasta ahora leímos los Evangelios y Hechos. Y el lunes, que viene el lunes 30, vamos a estar comenzando con la lectura de Romanos y las cartas apostólicas. Así que preparémonos para lo que se viene, porque ahí con las cartas tenemos algo muy bueno. Damos gracias a Dios por la vida de Juan y Belén, que están preparando los estudios para los grupos, que son muy buenos, excelentes. Ya salió el de Romanos 1, así que aprovechenlo. Está ahí en Cosas de Familia, ¿verdad? No, en el de... Sí. Bueno, se va a subir ahí en Cosas de Familias para aquellos rebeldes que no van a los grupos, tengan el material también para leerlo y poder arrepentirse al leerlo. Hermanos, tenemos el desafío de parte del Señor de sumergirnos más y más en la palabra, conocer más de la palabra, porque al conocer la palabra, lo conocemos al Señor. ¿Ustedes quieren conocer al Señor? ¿Quieren conocer? Sí. Hay que leer la palabra, ¿eh? Creerla y vivirla. Así que preparémonos. A partir de la semana que viene empezamos con la lectura. Recuerden, empezamos en Romanos. Es un compromiso que tenemos como iglesia, queremos hacerlo todos juntos. Ahí el Tino decía bien que por ahí algunos están por un lado, otros están por el otro, que estamos haciendo cosas para el Señor, pero en esto tenemos que unirnos, reagruparnos, estar juntos llevando adelante este desafío que es leer la palabra. ¿Cuántos de ustedes se animan a leer 2 capítulos por día? ¿Cuántos se animan a leer 2 capítulos por día? Hasta agosto vamos a estar leyendo lo que resta del Nuevo Testamento, ¿verdad, Juan? Amén. Así que los desafíos, hermanos, el domingo seguramente volveremos a anunciarlo y vamos a tener los papelitos para el domingo. Los entregamos el domingo, así no se emocionan y empiezan antes. Pero hoy yo quiero compartir una palabra ahí en Hechos. Venimos hablando justamente de Hechos estos miércoles y la verdad que hay tanto material y tantas cosas por hablar que están ahí en la palabra y justamente en este libro que se llama Hechos, que tiene que ver con la acción y el mover de la iglesia y del Espíritu Santo en los primeros tiempos, en el comienzo de la iglesia del Señor. ¿Cuánto necesitamos volver ahí? Al mover de Dios, al poder de Dios, al Espíritu Santo, verlo manifestarse y moverse en medio nuestro, sacudiéndonos de nuestra comodidad, de nuestra carnalidad, de nuestros pecados y poder verdaderamente ver el poder de Dios obrando no solamente en nosotros, sino a través nuestro en otras vidas. Qué glorioso que es eso, ¿verdad? ¡Wow! Yo estoy emocionado. No sé, ¿ustedes cómo están? ¿También? ¿Los contagio un poquito, no? Más o menos. Bueno. Ahí en Hechos capítulo 19... Versículo 1, vamos a leer un poquitito y ver qué es lo que está relatando este libro de Hechos. Y empieza con la palabra aconteció, cosas que pasaban, que eran reales. No son cuentos, no son fábulas, no es una historieta, es la verdad, es la historia de lo que pasó. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de ¿qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a ver un poquitito acá esta historia. Apolos, ¿dónde se quedó? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado vimos el mapita, todo donde viajaban y dónde iban? Hoy no lo tenemos, el mapita, pero ¿dónde se quedó Apolos? Dice ahí. ¿Se acuerdan quién era Apolos?
¿Alguien me puede decir quién era Apolos? Feliz 25 de mayo, hermanos. Un judío de Antioquía, ¿verdad? Un judío de Antioquía que se había convertido al Señor. ¿Es así? Hay una Biblia en juego, ¿eh? El que responde bien. Muy bien, Nacho, muy bien. Ahora, Apolos, una de las características de Apolos, ¿se acuerdan que era que, cómo era Apolos? ¿Se acuerdan algo de Apolos? De espíritu fervoroso, él predicaba el evangelio como loco, pero había algo en él que Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo y ayudantes de Pablo, dice que lo tuvieron que llamar aparte y corregirlo en algunas cosas. Y él también lo único que conocía era el bautismo de Juan. Tengan pendiente eso, ¿no? Ténganlo ahí, tic. Después van a ver por qué digo esto. Seguimos ahí leyendo y Apolo se queda en Corinto. ¿Y Pablo para dónde se va? A Éfeso. ¿Y con quién se encuentra ahí Pablo? Exactamente. ¿Cuántos eran los discípulos con los cuales se encontró? 12. En esa época también funcionaba el G12 y eran todos 12, todos se movían de 12 en 12. No, mentira. Pero, ¿qué es lo que le pregunta a Pablo? Che, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se llaman? ¿Y la familia? ¿Qué le pregunta? Che, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Yo les pregunto en esta noche a ustedes. Ustedes son más que 12. ¿Ustedes, hermanos, de verdad, recibieron el Espíritu Santo? Y ellos que le responden. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía muy en claro que cuando una persona cree en Jesucristo, cuando uno cree, porque fíjense cuál es la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuándo? ¿Cuándo dice? Cuando creísteis. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuando hiciste una oración? Algunos después de 20 oraciones se convirtieron, ¿viste? Y dijeron, ahora creo. No es cuestión de hacer una oración, sino es cuestión de creer. Amén. De creer. A mí me encanta porque hay algunos hermanos que se sienten como Jacob desafiando y luchando con el ángel de Dios, ¿viste? Como que lo pelean a Dios, ¿viste? O están así como desafiantes a Dios diciendo, bueno, mostrame que sos Dios o manifestate a mi vida. O mostrame el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo porque hasta ahora no vi nada. Y la realidad es al revés. O sea, lo que desata el Espíritu, lo que desata el poder de Dios sobre tu vida es creer. Porque el Evangelio es poder de Dios para ¿quiénes? Dice la palabra, para los que creen. O sea, la fe, el creer es la llave de todas las cosas. Si vos no crees y no tenés fe, estás al horno, no tenés Espíritu Santo, no tenés vida, no tenés nada. Amén. Porque la cuestión es creer. De repente vos estás diciendo como Tomás, estoy esperando ver algo para creer. Y mientras no creas, no ves. ¿Está bien? Por eso la fe, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Mírenle a todo Griselda. No. Pobre, no hay problema. Pero es más disimulado ese, ¿no? Porque otro. Bueno, vuelvan a mí. Look at me. ¿Qué dice Hebreos 11? ¿Qué es la fe?
Los voy a mandar a todo Ecuador, a ver si... Exactamente. ¿La convicción de qué? No se ve. No veo. No veo nada. Pero creo. Y cuando vos crees sin ver, comenzás a ver. ¿Amén? ¿Se entendió, no, lo que dije? Cuando vos comenzás a creer sin ver, después se te abren los ojos y empezás a ver lo que la fe puede hacer y lo que la fe está haciendo. Muchos de nosotros no cambiamos, muchos de ustedes no cambian porque no creen. Siguen mirándose a sí mismos y siguen mirando lo que ven en el espejo y siguen mirando la realidad y siguen mirando las cosas que están pasando y siguen mirando cuánto tienen en el bolsillo y siguen mirando que fulano y sultano y que mengano y siguen mirando en el plano natural nada más las cosas. No ven más allá. ¿Por qué? Porque no creen. Hay que creer. Amén. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Si creíste y recibiste el Espíritu Santo, se te abrieron los ojos de la fe. Se te abrieron los ojos de la fe. Ya no mirás más las cosas como antes. Ahora ves las cosas diferentes. Ahora, dígame usted, hermanos, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Por qué Pablo le pregunta esto a estos 12 tipos? Lo encuentra, voy a Éfeso, se encuentra con estos 12 discípulos y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Pablo le preguntó esta cosa? ¿Por qué? Lo percibió. ¿Por qué? Parecen testigos falsos, ustedes no quieren hablar. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Pablo le pregunta a estos tipos si habían recibido el Espíritu Santo? No está en la palabra, no lo busquen ahí. O se hacen lo disimulado, dicen, para no mirarme. Mírenme a mí y díganme, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué Pablo le pregunta esto? Muy bien. Algo vio, ¿no? Porque no era que con todo lo que se encontraba Pablo les preguntaba lo mismo. Yo me imagino diciéndolo, ¿recibieron ustedes? Sí, mirándolo así medio como de reojo, ¿no? ¿Ustedes dónde salieron? Una cosa así, ¿no? Claro, había evidentemente cosas que vio Pablo en esta gente, o en estos hermanos, en estos discípulos, que daban testimonio de lo contrario, podríamos decir. Con toda probabilidad, Pablo se da cuenta, quizás por las conversaciones, por lo que hablaban, por lo que predicaban, o por cómo actuaban, o por sus opiniones, o la manera de comportarse, que estos creyentes no tenían el Espíritu Santo. Qué loco, ¿no? ¿Pasará eso ahora? Ah, creí que a vos te pasaba, ¿no? Oramos porque sea lleno. Recordaba de cuando vos predicaste, cuando el Señor está en la iglesia y hay evidencia de que el Señor está en la iglesia, por medio de las señales, por medio de las conversiones, por las sanidades, por las liberaciones, por un montón de cosas, ¿no? Que dan testimonio de que el Espíritu en la iglesia. Ahí está, vos dijiste la palabra de lo que yo dije el domingo. Hermano, hay que dar testimonio. Pues si no, ¿Dios dónde está? No se ve Dios físicamente, sino que se ve a través de sus obras. Y si no damos testimonio de sus obras, no lo vemos a Dios y Dios no está. Y el testimonio, dice la palabra, que incentiva la fe de otros a creer. El testimonio trae victoria sobre la obra de Satanás, sobre la mentira, el engaño, la duda, la incredulidad. Trae victoria el testimonio. Hay que dar testimonio, hay que hablar, hay que decir, hay que contar, por más que no te guste, por más que te dé vergüenza, por más que... Porque en realidad es para la gloria de Dios, no es para nosotros, es para Él. Amén. Pero
tiene que haber señales de que Dios está, de que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Si no, tenemos que orar más, como decía el Tino, y tenemos que orar, buscar del Señor para que realmente se manifieste el Espíritu Santo, pero no por nuestro esfuerzo de oración, sino porque realmente le damos el lugar al creer en Él. Yo creo que ni siquiera tenemos que hacer tanto esfuerzo en oración, sino en creer. O esforzarnos en oración creyendo. Ahí está mejor, ¿no? ¿Le gustó más? Dice, entonces no oro, dice. Porque a veces es verdad que oramos por las dudas, ¿o no? En vez de por la fe, oramos por las dudas. Evidentemente esta gente cambió en algo, tomó la decisión de convertirse en discípulo de Cristo, creyeron, pero no tenían la vida de Dios dentro de ellos, porque si no tenés el Espíritu Santo no tenés la vida de Dios en tu interior. Dice la Biblia que hay cosas que no se pueden comprender si no es por el Espíritu, si no es espiritualmente, no las puede entender, son locura. Son cosas raras, son extrañas. Seguramente les ha pasado de hablar con alguna persona, con algún hermano, que siempre hablan en términos naturales, aún las cosas de Dios, pero en términos naturales. No hablan de Dios como algo sobrenatural en sus vidas. ¿Han tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo alguna vez? ¿Quiénes tuvieron experiencia con el Espíritu Santo? Amén. ¿Han sentido la presencia del Señor? Es real, ¿viste? Es algo loco, no se puede explicar. ¿Alguno de ustedes ha hablado en lenguas, en otras lenguas? Amén. ¿Qué más habló en lenguas? Levantás la manito así porque ahora sos bautista, ¿no? Entonces, si estamos en la iglesia de Pentecostal, ¡soy pastor! Señor, envía más pentecostales a esta congregación. En el nombre de Jesús, que haya fuego. ¿O no? Nos hace falta eso, ¿eh? Bueno. El Espíritu Santo es real. Y dice la palabra ahí, seguimos leyendo. Fíjense que, ¿cuál es la siguiente pregunta? Versículo 3. Algunos se bautizaron en vinagre, hermano. Ni siquiera en el bautismo de Juan, ¿viste? Se bautizaron en vinagre. Son más amargos. Tenemos que estar gozosos, ¿o no? Eso entre paréntesis. Pero, ¿en qué fuiste bautizado?, le pregunta. ¿Y ellos qué le responden? En el bautismo de Juan. ¿Y qué significaba el bautismo de Juan? Pablo se lo explica ahí mismo. Después, ¿qué es lo que había pasado? Se habían bautizado en un bautismo ¿de qué? Seguí el otro versículo. Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Y qué hizo? Inmediatamente después, cuando ellos escucharon esto, ¿qué hicieron? Dice el siguiente versículo, pone. Se volvieron a bautizar. Pero no fueron bautizados ya. Qué conflicto para nosotros, ¿no? Pero la palabra dice, un Señor, un bautismo, una fe. No es que haya diferentes bautismos. ¿Vos en qué te querés bautizar? En el bautismo de Juan, en el bautismo de Andrés, en el bautismo de Pablo, en el bautismo de arrepentimiento, en el bautismo de la fe, en el bautismo del Espíritu Santo o en el bautismo de Jesús. No hay varios bautismos. Evidentemente, ellos cuando fueron bautizados no entendieron ni creyeron y fueron bautizados en un bautismo de arrepentimiento, pero no en Jesucristo. Porque el bautismo, ¿qué simboliza? ¿Ustedes se acuerdan? Pablo lo va a explicar ahí a los Corintios mismos. ¿Pero de quién? De Cristo.
O sea, somos bautizados en su muerte y resucitados en su resurrección para vivir una nueva vida para Dios. Si no pasó eso, el bautismo no es válido. Amén. En el mundo espiritual. Ahora quiero ir para el final. Vamos a buscar Efesios 5:18. ¿Alguien lo puede leer? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay instrucción, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Y espíritu con mayúscula, ¿no lo tienen? Fíjense. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo a los Efesios? No se emborrachen con vino, porque eso después como que termina, se disuelve, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Hablen. ¿Qué más? Orando. ¿Está bien? Sí. Sería buscando. Porque acá Pablo les dice, sed llenos, o sea, como que le da la orden de ser llenos. Yo le digo, hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. No es una expresión de deseo. Está acá en imperativo, una orden. Sean llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino, hermanos. Ya les dije una y otra vez. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos? ¿Cómo lo hago eso? La base, hermano, de todo, vuelvo a repetir, la base de todo lo que se mueve en el mundo espiritual es por fe. No podemos entrar al mundo espiritual, no podemos agradar a Dios, dice Hebreos. No podemos estar con Dios si no creemos. Si no nos encontramos con Él. Entonces, no tenemos que tener una actitud de stand-by. ¿Está pasando algo? No sé. Y el Espíritu, viste, como que nos quedamos esperando que pase algo, que va a pasar algo, que el Señor en algún momento va a venir y me va a tocar. Tiene que haber una actitud de hambre y sed de parte mía de buscar al Señor, de orar, viste, de creerle y de empezar a actuar creyendo, ¿sí? La palabra de Jesús también quita todas las dudas de que eso no pase si nosotros creemos, porque dice que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, si nosotros le pedimos al Padre el Espíritu, Él lo va a derramar, porque no hay un lugar a duda que no nos va a enseñar el Espíritu si nosotros se lo pedimos. Si nosotros queremos, Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. Amén. Sí, justamente estaba mirando que lo tenía acá el pasaje, pero bueno. Me voy. Jesús mismo dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo... estoy leyendo Juan 14:16, Daniela, al 18. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Él se iba y venía otro. Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un cristiano, un creyente, un discípulo, sin el Espíritu es un huérfano. Está solo, por más que esté rodeado en la iglesia de gente, por más que está solo, sin el Espíritu es una persona que no tiene la vida de Dios adentro. Entonces no puede ver las cosas del mundo, las cosas de la vida como Dios las ve, porque las ve desde su naturalidad, desde su humanidad, desde su carne. Y no las puede ver, no puede entender, no puede reaccionar de primera mano en Dios, porque está siempre pensando de una manera humana, solo, sin Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso muchas veces nosotros no pensemos en alguien muy lejano. Nosotros mismos somos así a veces. Estamos andando sin el Espíritu. Reaccionamos en la carne, pensamos en la carne, tomamos decisiones en la carne, servimos al Señor en la carne, tomamos decisiones, nos comprometemos a cosas, pero somos nosotros. Y no es el Espíritu. Tiene que ser el Espíritu, hermanos, en nosotros. Para eso yo tengo que creer. Fíjense que muchas veces hasta nosotros ni siquiera hablamos con fe. Hablamos dudando. Muchas veces nosotros hablamos de las cosas del Señor con dudas, en vez de creyendo. Por eso el desafío de Jesús a Tomás fue: Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Y estaba viéndolo a Jesús. Y estaba en vivo, en directo con Él. Por lo tanto, hermanos, el desafío ¿cuál es? De creer, de sensibilizarnos al Espíritu, porque el Espíritu está en vosotros, dijo Jesús. Cuando creíste, dice, recibiste el Espíritu Santo. Si vos creíste, recibiste el Espíritu Santo. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que aprender a escucharlo, aprender a sentirlo. Tenemos que buscarlo, tiene que haber una actitud de parte nuestra de entrega al Espíritu. Porque el Espíritu está. Es el que quedó en lugar de Cristo, el Espíritu de Cristo. Está en nosotros, está en la iglesia, está en este lugar mismo, en esta noche, está acá el Espíritu Santo. Amén. Tomar esa conciencia. No solamente un conocimiento intelectual de lo que es el Espíritu Santo. Cuando yo empecé en el camino del Señor, sin conocer lo que la Biblia decía del Espíritu Santo, yo lo conocía por la experiencia. Y siempre está primero la obra de Dios y después la doctrina. Porque no había doctrina del Espíritu Santo hasta que apareció el Espíritu Santo. No había doctrina de lo que es el Evangelio hasta que se empezó a predicar el Evangelio. Pero a veces está al revés en nosotros, y más los bautistas. Vos, hermana. Más en los bautistas que tenemos la palabra, ¿viste? La doctrina, como wow, somos el pueblo del libro y lo único que tenemos es el libro. Muchas veces. Perdonen, hermanos. Pero es verdad. Pero el libro fue escrito después. Lo primero fue, no digo que nos tenemos que basar en una vida cristiana de experiencias, en experiencias. Pero lo que me marcó a mí y lo que me llevó a conocer al Espíritu Santo no fue el conocimiento, fue la experiencia. Después lo vi en la Biblia y decía, me pasó esto a mí. ¿Se entiende? Entonces está bien que nosotros, y como dijimos hoy, busquemos al Señor en la palabra, leamos la palabra, pero no es solamente la palabra sin el Espíritu es solamente palabra, es solamente letra, es ley, pero el que da vida a la palabra es el Espíritu. Amén. Busquemos al Espíritu. ¿Por qué no quebrarnos delante de Él? La palabra dice que lloremos delante de Él, que clamemos delante de Él. ¿Lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no lo sentimos? ¿O porque estamos esperando que pase algo sobrenatural? No va a pasar nada.
Porque estamos siempre dudando a ver si es o no es, será del Señor, no será del Señor, lo hago o no lo hago. No, ¿cómo me voy a tirar al piso llorando yo que soy tan vergonzoso? Tirate, quebrate, humillate. ¿Sentís al Espíritu Santo hablarte? ¿Y por qué no lo decís? Y porque tenemos miedo muchas veces de caer en el Señor me dijo, que tantas veces hemos escuchado y al final el Señor no dijo nada. Pero nos vamos a los extremos. No tenemos que ir a los extremos. Es real. Ustedes dijeron que sienten al Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué no hablan de parte de Él? ¿Por qué decimos, a mí me parece, cuando en realidad es el Espíritu? ¿Por qué? Porque no terminamos de creer. Entonces ahí cuando yo digo, a mí me parece, cuando fue el Espíritu Santo el que me habló, estoy apagando el Espíritu. Y lo dice la palabra, no apaguéis el Espíritu. ¿Se puede apagar el Espíritu? Sí. Y en muchos de nosotros, muchas veces, apagamos el Espíritu. Y no lo dejamos actuar, no lo dejamos obrar en nuestra vida porque no le creemos. Y cuando el Espíritu nos habla, enseguida empezamos a dudar, dice, ¿será el Señor? ¿Serán mis pensamientos? ¿Seré yo, Señor? Y nos convertimos en Judas cuando preguntamos, ¿seré yo, Señor? ¿Se entiende? Entonces dejemos y demos libertad y creamos y afirmemos las cosas que son del Espíritu y digamos las cosas desde el Espíritu, porque si no soy yo, y yo no soy, yo no existo, yo soy en Cristo. Y me muevo y ando y hablo en el Espíritu. Si yo estuviera acá parado, hermano, hablando sin creer que es el Espíritu Santo el que me está inspirando para hablarle a ustedes, no estaría acá. O sería un cínico sinvergüenza, engañador y mentiroso, que estaría hablando palabras humanas. Pero yo creo que estoy acá parado, atrás de este púlpito, o delante de este púlpito, o arriba de esta tarima, frente a ustedes, le estoy hablando de parte del Espíritu, no le estoy hablando de parte de Andrés González. Le estoy hablando de parte del Espíritu. Y nosotros cuando hablamos, cuando actuamos, cuando decimos, cuando pensamos, es el Espíritu. Y tiene que ser el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Lo crees o no lo crees? Cambiemos nuestra forma de hablar, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de vivir, creyéndole al Espíritu, y esto va a fomentar más la vida del Espíritu en nosotros, va a crear una relación mayor con el Espíritu Santo, y ya vamos a estar afilados y nos damos cuenta enseguida que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo, nos está dando discernimiento, nos está mostrando las cosas espirituales, y no vemos a la gente como personas comunes y corrientes, sino las vemos más allá, como dijo el apóstol Pablo. Si a alguien conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque no vemos las cosas desde el mundo natural, las vemos desde el mundo sobrenatural. Amén. Y algunos ya están flasheando y diciendo, no sé qué están pensando. Tienen mucha imaginación algunos. Nacho. Nada, recién reflexionaba un poco con todo esto que decís de hablar lo del Espíritu o cuando hablamos realmente, ¿no? Y que todo está movido siempre en el temor del Señor, ¿viste? Porque si nosotros nos movemos en el temor del Señor, cuando el Espíritu nos habla vamos a hablar lo que es el Espíritu, y si el Espíritu no nos habla no vamos a decir que hablamos de parte de Dios. Pero necesitamos eso, ¿viste? Reconocer a Dios como Dios primeramente. Claro, porque ¿qué estoy diciendo yo si estoy hablando algo y digo, no sé, esto me parece a mí? ¿Qué estoy diciendo en realidad? ¿Qué? ¿Estás dudando? ¿O qué? ¿Dios no te habló? ¿Y entonces por qué hablas? ¿O el Espíritu no te lo dijo? ¿Entonces por qué lo decís? Y porque a mí me parece. ¿Y quién sos vos? ¿Y vos quién sos? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Claro, evidentemente estos 12 discípulos estarían así, ¿no? Hablando de política, hablando, no es que no hay que hablar, ¿no? Pero como que estarían centrados en otra cosa, ¿viste? Como que había otro mundo aparte de Dios y de Cristo. No existe eso. Todo es en Cristo, todo es en Dios.
Y todo lo que vivimos y todo lo que hacemos es en el espíritu, sin entrar en los extremos de espiritualizarlo todo. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús vivía en el espíritu, andaba en el espíritu. La palabra nos exhorta a andar como Él, que andaba en el espíritu. Pero sin embargo, ¿de qué lo acusaban a Jesús? Pablo dice, no se embriaguéis con vino, y a Jesús lo acusaban de borracho. Y que le gustaba demasiado el morfi, porque estaba en toda la fiesta Jesús. Y estaba siempre comiendo con los discípulos. Entonces le decían bebedor y comilón. Lo acusaban de esa manera. Pero era guiado por el Espíritu. Y andaba en el Espíritu. Y nunca cometió pecado. Tranquilo, ya están ahí proyectándose. Dice, este fin de semana voy a estar en todas las fiestas. Voy en el Espíritu. Aleluya. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo donde Dios realmente quiere manifestarse y quiere llevarnos como iglesia, como decía el Tino, a otro nivel de oración, a otro nivel de comunión con Él, a otro nivel de comunión entre nosotros, que verdaderamente la iglesia esté unida a Él y entre nosotros. El Señor quiere llevarnos ahí, pero nosotros tenemos que creer, tenemos que verlo a Él, tenemos que ver al Señor en todas las cosas, tenemos que ver al Señor en nuestros matrimonios, tenemos que ver al Señor en nuestras relaciones, como hermanos, como familia, tenemos que ver al Señor en el trabajo, tenemos que ver al Señor en el mundo obrando. Si no, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? Amén. No perdamos el tiempo dando vuelta entre las cosas que nosotros queremos y lo que Dios nos pide. Entreguémonos por completo a lo que el Señor quiere y vivamos la vida del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros podemos orar esta noche, y de hecho lo hemos hecho muchas veces y orado y decir, Señor, derrama de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu. Y que lo tenemos que hacer porque la palabra dice lo que dijiste vos, Nacho. Que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu a los que se lo pidan? Hay que pedirlo el Espíritu. Pero nos podemos pasar la vida orando y pidiendo el Espíritu sin creer y sin entregarnos a esa vida del Espíritu. Amén. Vamos a orar. No sé si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo. Si se lo cruzan a Pablo, no a Pablo de Mario, si se lo cruzan a Pablo y Pablo les preguntara, ¿recibieron el Espíritu Santo? No sé qué le van a contestar, pero ustedes no van a poder decir como los 12, ni hemos oído que hay Espíritu. Ustedes oyeron que hay Espíritu Santo, lo leyeron. Por lo tanto, yo los desafío a que crean y se entreguen a la vida del Espíritu. Amén. Sin temor. Sin temor, o sea, estuvo bien lo que dijo Nacho, nosotros nos manejamos en el temor del Señor, pero no con un temor que niega al Señor. No neguemos al Espíritu, no neguemos al Señor. A mí el Espíritu Santo me guía, me habla, me da palabra, yo la comparto con ustedes, me fortalece. El Espíritu Santo me está enseñando constantemente, me abre los ojos, me muestra, me da dones, me capacita, me inspira, me revela lo que Dios quiere. El Espíritu Santo lo hace. Él está vivo en mí. Me falta mucho más todavía, crecer en el Espíritu. Conocer más al Espíritu, escucharlo más al Espíritu, verlo más al Espíritu, porque evidentemente todavía hay cosas que no están sucediendo porque yo no creo. Porque yo no creo. Y no le voy a hacer cargo a ningún otro. Y lo digo yo, delante de ustedes y delante de Dios, que todavía hay cosas que no creo porque no las veo hechas realidad. En mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Hubo una época, hermanos, que acá, en este lugar, se sanaban muchísimos enfermos. El Espíritu Santo se manifestaba de una manera tremenda, donde había hermanos que hablaban en lenguas y otros interpretaban, como dice Corintios.
Había un mover del Espíritu tremendo. El Señor quiere volver a abrir ríos en la soledad, para que la maldición se corte, venga la bendición y venga realmente la presencia de Dios a manifestarse en medio nuestro y no quede en duda de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo y de hacia dónde vamos. Pero vamos a creer. Yo los invito a creer. Yo también quiero creer más. Quiero entregarme más. Quiero estar dispuesto. Pero tenés que estar dispuesto a morir, a renunciar, a dejarte llevar. Porque muchas veces eso nos condiciona. Decimos, no, y mi familia, y mis cosas, y mi trabajo, y tenemos muchas cosas a veces. Vamos a tener una sola. Vamos a tener al Señor y entregarnos. Así como estás, ahí donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu rostro, empieza a buscar del Señor. La palabra dice, sed llenos del Espíritu. Es algo que el Señor nos dio, pero que nosotros tenemos que buscar. Es algo que el Señor nos dio, pero que nosotros tenemos que llenarnos de eso, comer de eso. Lo tenemos que hacer nosotros, buscar, llenarnos, comer del Espíritu, beber del Espíritu. Comencé a buscar del Señor ahora mismo. Comencé a pedirle al Señor, Señor, dame el Espíritu. Lo primero que tiene que comenzar, hermano, es a pedir. Pedile. No necesitamos otra cosa, necesitamos el Espíritu. Comenzá a escuchar la voz del Espíritu hablarte en tu interior. Comenzá a sentir la presencia del Espíritu, porque el Espíritu está en ustedes, dice. No está en otro lado, no está fuera de mí, está en mí el Espíritu, porque yo creí, yo me entregué, mi vida es de Cristo. Señor, te lo pedimos y clamamos, por favor, Señor. Llénanos de tu Espíritu, danos el Espíritu, Señor. Bautízanos, sumérgenos en el Espíritu. Quita toda oposición, toda incredulidad de nuestra propia carne. Quítala ahora de en medio, Señor, en el nombre de Jesús. Quita la ceguera del corazón, la ceguera espiritual que no nos deja verte, que no nos deja oírte. En el nombre de Jesús, quita todo impedimento para que tu Espíritu venga finalmente a nuestras vidas. Para que tu Espíritu venga a tu iglesia en este tiempo, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu sea derramado ahora como un río, Señor. Comencemos a verlo, a sentirlo, a escucharlo en el nombre de Jesús. Oh, Señor, trae ahora, Dios mío, un despertar al Espíritu. Señor, trae ahora a nuestras vidas un despertar al Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comencé a creer, comencé a buscar, comencé a pedir. En el nombre de Jesucristo, que sea el Espíritu y no sea yo. Que sea el Espíritu y no sean más mis dudas, mi incredulidad, mis pensamientos. Que no tome más decisiones, que no haga más nada, si no es el Espíritu. En el nombre de Jesús renunciamos a nuestra carne, a nuestra carnalidad, a nuestro razonamiento, a nuestro conocimiento. Renunciamos a todo, aún a las doctrinas, a todo renunciamos que está ocupando el lugar del Espíritu. Señor, libera, Señor, nuestras vidas de toda religiosidad,
de toda atadura, de toda maldición que impide que tu Espíritu venga a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Dios, que ahora tu presencia comience a inundar nuestras vidas, comience a inundar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos sean abiertos, Señor, nuestro entendimiento no sea más un entendimiento humano, carnal, racional, sino sea un entendimiento espiritual. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, Señor, al conocimiento de la verdad, de la palabra de verdad, de la palabra de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. No solamente de palabras huecas, de palabras vacías, de palabras de conocimiento humano. En el nombre de Jesucristo, límpianos, límpianos, Señor, limpia nuestro corazón de la incredulidad, limpia nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, de las dudas, limpia nuestro corazón, Señor, del pecado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que sea tu Espíritu ahora sobre nuestras vidas trabajando, limpiando. Enciende, Señor, ese fuego, el fuego de tu Espíritu en nosotros. Que comencemos a arder, Señor, en nuestro interior. Que comencemos a arder, Señor, por ti, por amor a ti, porque el Espíritu nos mueve, porque el Espíritu nos impulsa hacia ti, nos lleva, Señor, hacia tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Señor, enciéndenos, enciende ese fuego, Señor, esa pasión en nuestro corazón por amor a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, humíllanos delante de tu presencia, Señor. Que caiga todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de la verdad, en el nombre de Jesucristo, Señor. Toda fortaleza en la mente que nos ata y no nos deja ver al Espíritu y no nos deja vivir al Espíritu, Señor. Que esas fortalezas mentales caigan ahora en el nombre de Jesús. Que los que están ciegos, Señor, los ojos se le abran ahora, Dios. Clamo a ti en el nombre de Jesús, Señor. Clamo a ti en esta noche junto a mis hermanos. Clamamos y pedimos, Señor, envía el Espíritu. Danos el Espíritu, Señor. Tenemos hambre de tu Espíritu, tenemos sed de tu Espíritu, Señor. Queremos de tu Espíritu, Señor, ahora. No queremos vivir más en nuestras fuerzas, luchando nosotros con las cosas, luchando contra el pecado nosotros, luchando contra Satanás nosotros, luchando y tratando de resolver los problemas nosotros. Queremos entregarnos de una vez por todas, Señor, y no solamente mojarnos los pies de vez en cuando, sino queremos sumergirnos en lo profundo. Queremos, Señor, ir más. Queremos ir más adentro. Queremos, Señor, meternos hasta las rodillas. Queremos meternos hasta la cintura. Queremos meternos hasta los hombros. Queremos meternos donde ya no hagamos pie y tengamos que nadar y sumergirnos, Señor, en las aguas de tu Espíritu. Oh, Dios, desata, Señor, ahora nuestras vidas atadas, impedidas. Estamos como Lázaro, atados por las vendas de la muerte. Desátanos, Señor, en esta noche. Desátanos, Señor, para vivir la vida del Espíritu, para realmente vivir otra vida. No queremos vivir en esta vida en este mundo, en nuestra fuerza, en nuestra carne. Queremos vivir en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, llénanos. Derrama, Señor, de tu Espíritu ahora. Sumérgenos en tu río, bautízanos, Señor, en el nombre de Jesús. Eso, Señor, llénanos. Obra, bendito Dios. Obra, bendito Dios. Y en el río de tu Espíritu, Señor, sumérgenos, límpianos, lávanos. En el río de tu Espíritu, danos dones, capacidades. Activa a aquellos que están dormidos, Señor, despiértalos. Aquellos, Señor, que están entretenidos haciendo algo, pero no están haciendo lo que vos los llamaste a hacer. En esta noche, llamalos otra vez, Señor. Aquellos que están anestesiados y no sienten nada, Señor, ahora tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiébralos. Quebrántalos. Muéstrale, Señor, tu gloria a sus vidas en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, a nuestras vidas. Manifiéstate, Señor, a nuestras vidas.
Aquellos que se dejan llevar por las emociones y están un día deprimidos y otro día contentos. Señor, cambia, Señor, sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate con poder.